Bien, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la segunda ola de libros de Audioediciones de este mes de abril, en el que estamos, presentando las últimas novedades de este mes, que ha sido un mes prolífico como siempre, y estamos muy contentos de juntarnos a celebrar la venida al mundo de nuevos libros, que es lo que hacemos siempre en estas instancias, aquí en el Colunga Hub, que nos acoge por tercer año ya. Y les agradecemos que nos acompañen esta noche y también a las personas que nos van a ver posteriormente en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por estar ahí. Recuerden que todos los libros que vamos a estar presentando aquí están disponibles en www.auriaediciones.cl. Así es que la idea es que ahora se entusiasmen, escuchen estas conversaciones y lo único que quieran hacer es los libros, por supuesto, que es lo que va a ocurrir. Así es que nada, vamos a dar el comienzo entonces a esta velada el día de hoy, en un día en el que vamos a tener ciencia ficción, distintos tipos de ciencia ficción, y vamos a partir con esta que tengo aquí. Se trata de Metal World, la cruzada secreta de Matías Feito Aguilera, que nos invita a lo siguiente. Atención. Un mundo de metal consumido por guerras, mercenarios, tecnocultos, bestias ácidas y un temible sol negro. Todo está hecho de dioses y máquinas. El óxido corrompe los cimientos desde que una maldición cayó de las estrellas. En este contexto nace Caín, un guerrero destinado a empuñar un arma capaz de acabar con Dios. Su cruzada lo llevará a profanar lo sagrado, a vengarse de su dolor. Esto es lo que nos propone este autor, nacido en 2002, estudiante de comunicación audiovisual. Le gustan los videojuegos y los cómics, donde encuentra inspiración para sus mundos ficticios. Siempre ha amado la ciencia ficción. En 2024 publicó un relato de horror cósmico en una nueva convocatoria de la narrativa hispanoamericana. Le damos un gran aplauso a don Matías Feito. Y para conversar con él en esta jornada tenemos a otro autor nacional, nacido en la ciudad y criado con una pizca de campo. Creció disfrutando de historias de todo tipo, ya vinieran de libros, películas, series o videojuegos. Luego de décadas maravillándose con la infinidad de mundos y aventuras de fantasía y ciencia ficción, sus géneros preferidos, e imaginando un sinfín de otras posibilidades, decidió plasmar su propio toque en la literatura. Conflictos Arcanos es el resultado de sus primeros trabajos, que buscan detener y maravillar a otros de la misma forma que las obras que lo inspiraron. Libro publicado también en esta editorial, por supuesto. Le damos un gran aplauso a don R.A. Renaro. Y con Renato los dejo para que comencemos el día de hoy. Buenas noches, Matías, buenas noches a los presentes. Quisiera partir, no había dicho Fran, no leí un poco la sinopsis, pero ustedes, en tus palabras, ¿cómo contarías como el hilo conductor? ¿Cómo contarías a alguien de qué se trata tu historia? Metal World trata la historia de una venganza contra la divinidad. Caín, nuestro protagonista, es un descendiente directo de uno de los dioses de este mundo, y busca vengarse contra él por haber abandonado al mundo y provocado que este fuera consumido por esta maldición salida del cosmos. El mundo es completamente de metal, toda su biología es robótica, tanto sus ciudadanos como los animales. Y bueno, es la historia de un mundo que se está muriendo, tanto física por respecto a las guerras y conflictos entre naciones, como internamente por esta enfermedad que salió de las estrellas. Claro, efectivamente se ve, a medida que uno lo lee, un panorama bien poco esperanzador. Efectivamente se nota en la trama que hay poco bueno que queda en el mundo y se ve como lo poco que queda va muriendo. Y también se ve un poco también lo que mencionas como un mundo de verdad. Efectivamente también está el trabajo ahí de armar como la sociedad de gente de metal, cómo se ve ahí, por ejemplo, los términos que se utilizan. Es interesante ver ahí como por ejemplo la comida, cómo hace esta mención entre
cómo fue el proceso de decir, claro, está la trama de venganza, que es como el hilo conductor? ¿Cómo fue esto de poner, qué me llevó a, por qué esta venganza ocurre, por qué el mundo es de metal? Como que eso, ¿por qué me lleva a, quiero que mi historia de venganza ocurra en este mundo de metal? Bueno, cuando creé Metal World, primero creé el universo. La mayor inspiración para crear la historia fue los videojuegos de Dark Souls, de Elden Ring y el manga de Berserk. Pero personalmente no soy tan fan de la fantasía medieval. No me atrae mucho como el medievo, al menos en esa época, que imaginé los primeros conceptos. Pero yo soy muy fanático de los robots. Yo soy fan de Transformers, como veo que tú también. Y mi mayor inspiración para crear la idea de un mundo de metal es Cybertron, el planeta de los Transformers. Entonces, llegué a pensar en una fusión en un mundo de máquinas, 100% máquinas, pero mezclado con el medievo, o al menos el Grimdark. Claro, tomé inspiración de Warhammer 40.000, pero no existía una obra que fuera 100% los personajes máquinas y que esas máquinas no fueran como el típico cliché de las máquinas buscan tener sentimientos o algo así. No, aquí ya superamos esa etapa, ahora las máquinas son una especie nueva de vida que de hecho se reproduce de forma sexualmente como los humanos suelen hacerlo y tienen sus sentimientos, su espíritu, su conciencia. Yo quería con esas bases crear como que la idea de que los robots sean una especie inteligente aparte. Y de ahí nació el concepto de un mundo 100% metálico, tanto biológico como en general. Sí, eso es efectivamente una arista bien interesante de la historia. Luego me gusta esta forma que lo manifiestas, claro que es como traspasar el concepto de, claro, de Dark Souls, como mundos, claro, mundos que están moviendo a, claro, ¿cómo sería eso en ciencia ficción? ¿No? El toque de Cyberpunk es una muy buena manera, no lo había pensado así. Cuenta un poco la inspiración para el personaje principal, el protagonista Cain. Bueno, Cain está 100% inspirado en Berserk del autor Kentaro Miura, que descansa en paz, tanto en diseño como en trama, en el sentido de que ambos buscan una venganza contra algo fuera de lo físico, algo divino. Y claro, también está la idea de los juegos de Dark Souls, que es más o menos lo mismo, un personaje que es un humano cualquiera, pero que enfrenta a entes divinos y todo por su propia voluntad y esfuerzo. Entonces, la idea de Cain era principalmente buscarle un objetivo que fuera como muy complejo, por decirlo así, de conseguir, y que para conseguirlo tenga que sacrificarlo todo, así absolutamente todo, tanto alma y cuerpo para conseguirlo. Y al menos esa era como la idea principal del protagonista, que está dispuesto a enfrentar a la propia divinidad con la consecuencia de perderlo todo. Claro, y claro, se ve harto, como mencionas, como matar a un dios. Efectivamente está bastante referencia religiosa, ¿verdad? Efectivamente está Caín, como también un nombre cargado bíblicamente, y se ve como en el mismo prólogo, en la primera página, está todo eso nombre wow, Caín, su hermano Abel, Adán y Eva. Entonces, claro, y dentro de la historia también se ve que la religión toma un rol, efectivamente. Entonces, ¿sabes? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es como el rol dentro de la religión, tanto dentro de la historia, dentro del mundo de la historia, como fuera de la historia, al momento de ir escribiendo la narrativa? ¿Cómo la puse? Bueno, partiendo por lo de afuera, a mí me interesó mucho la historia de la Biblia. Yo no soy creyente, me considero ateo,
claro que respeto las creencias de los demás y a mí me interesa mucho el tema de la historia bíblica, sobre todo el tema de Génesis. Y hubo un interés con estos libros que no son parte del canon bíblico, donde aparecen otros personajes, y en base a esos libros aprendí que Adán y Eva tuvieron más hijos, además de Caín y Abel. Tuvieron hijas, otros hijos, y bueno, Caín llegó a vivir como 1000 años, si no me equivoco, condenado a cruzar el planeta, siendo desterrado por el primer homicidio que cometió. Entonces, por ese interés que me dio por esas historias, fue que se me ocurrió la idea de fusionar el tema religioso para esta historia. Y con respecto al mundo de la ficción, yo lo que buscaba era que el mayor enemigo de esta iglesia, la iglesia del compartir, que es la iglesia principal de este mundo, el mayor enemigo sea un propio descendiente divino de la iglesia. O sea, ahí está lo contradictorio, que la iglesia que adora tanto a este Dios tiene como mayor enemigo a uno de sus descendientes. Y claro, quería mostrar cómo se llama un mundo hiperreligioso, o al menos que antes tenía un poder la iglesia tenía un poder importante, pero debido a esta maldición, debido a las diferentes circunstancias, es que ahora ya no son como eran antes. Y bueno, también quería mostrar cómo se llama tanto la corrupción como también los valores de la religión. No una cuestión de blancos o negros, sino que, bueno, mostrar que esta religión tiene sus matices. Así que la idea también era mostrar que, a pesar de que Caín tenga a su mayor enemigo esta religión, que él mismo logre ver que no todos los de esta religión son sus enemigos. Y es como también una forma de darle un giro, ya que es como clásico tener a la religión como un enemigo en la ficción. Aquí quise darle el giro de que hay más matices, más blanco y negro. No es más que solo blanco y negro, son un montón de grises. Claro, hay hartas contraposiciones, efectivamente, hay buenos y malos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Se ve un poco en el mundo, también en el contexto de un mundo moribundo, que también es difícil, en el cual, por lo general, el bien no florece tanto. También está, como porque está esta historia de venganza, en el cual Caín tiene su cruzada, pero también se encuentra con otro personaje que pasa un tiempo con él, o él pasa un tiempo con ellos, y hay su vida normal. ¿Cómo lo agregas? ¿Qué significado le trae a la travesía de Caín estos encuentros? Bueno, estos encuentros son para, en parte, una forma de mostrar el fallo de Caín. Pues tenemos al personaje de Leon, que aparece al principio de la historia. Este es un soldado de un castillo que fue atacado por los mercenarios con los que trabajaba Caín. Y él tiene una esposa que está sufriendo una enfermedad que le está consumiendo la vida, y tiene que cuidar a 2 hijos. La idea de este personaje, y del ejemplo que van a tener otros personajes que van a encontrar Caín a lo largo de su historia, es mostrar cómo se llama lo que va a perder Caín si sigue este camino. A su vez de que la idea es mostrar cómo se llama la bondad y sí, la bondad del mundo oscuro.
una de las frases que hay en el libro es que la vida es un túnel oscuro lleno de pequeñas luces alrededor antes de el final del camino. Entonces, la idea era mostrar, ¿cómo se llama?, un poco de esperanza, no solo de esperanza, es mostrar a la gente normal que vive en esta situación extrema. Y es gente que busca tratar de sobrevivir y al mismo tiempo evitar hacer el mal. Leon busca activamente cuidar a su esposa y al mismo tiempo educar a sus hijos para que sean buenas personas cuando crezcan. Y Dios no será el único, habrá un montón de supervivientes de este mundo que buscan tener un buen vivir para el mañana. Entonces, lo que quiero buscar es que en un mundo muy oscuro, los pequeños actos de bondad suelen ser más grandes para el espectador. Claro, de nuevo, una serie de contraposiciones entonces. Cada vez que Caín se encuentra con alguien se refleja algo que Caín está dejando atrás y que eventualmente en la medida que continúa su viaje efectivamente está abandonando un poco eso, el otro camino que podría seguir. ¿Qué te inspira a escribir Metal World? Bueno, digamos que podría decir que cuando conseguí imaginar las bases, la idea se vino desarrollando sola. Cuando, a menos mi proceso creativo es estar como 2 meses imaginando el mundo o imaginando posibles tramas, y ya cuando digo, ya tengo las bases, pues me lanzo a escribir. Entonces, me imaginé, ¿cómo se llama?, puntos específicos de la trama. Tengo este personaje, va a tener que llegar al punto B, y entre medio del punto B puedo poner lo que se me venga ocurriendo. Y lo mismo, punto C, lo que sea, pero tener bien claro qué puntos va a haber a lo largo de la historia, qué acciones va a ocurrir. Por ejemplo, si la historia inicia con alguien que es un guerrero, en el punto B va a tener que enfrentarse a un monstruo. A lo largo del punto A y el punto B puede ocurrir cualquier cosa a lo largo de la marcha, pero sí o sí va a ocurrir que ya va a llegar a enfrentarse a ese monstruo. Al menos suelo planear esa forma para hacer las historias, y claro, de ahí sale cómo se llama la forma de escribir. Ahora, toda esta historia de los monstruos se me dio un poquito, pero los monstruos, las descripciones de los monstruos son bastante intensas, bastante rudas, por así decirlo. ¿Cómo es el proceso de pensar en esos monstruos para plasmarlos en el papel? Bueno, busco muchas referencias en imágenes, en otras historias, y trato de pensar cómo hago esto para que sea un ser mecánico. Mi mayor inspiración para hacer monstruos mecánicos viene de la película 9, no sé si la viste, donde los personajes se enfrentan a monstruos que están hechos de piezas recicladas en un mundo posapocalíptico. Entonces, bueno, para imaginar a las bestias, tengo que buscar muchas referencias y luego tratar de hacer una imagen para resumirlas en un texto. Es un poco complejo porque, claro, pueden que haya muchas que tengan muchos detalles, entonces cuesta describirlas. Entonces hay todo un trabajo detrás de esto. ¿Desde cuánto que estás en esto de México? ¿Hace cuánto lo empezaste a escribir? ¿Cuándo te decidiste a esto lo quiero publicar? Yo empecé a escribirlo en 2024 o 23, no, 23.
y lo terminé a inicios de 2024. Lo escribí durante mi primer periodo universitario. Pasa que, bueno, en la U nos piden como cierto rigor de hacer tipos de historias. Siempre tienen que ser como historias como nacionales o que invoquen a la cultura chilena. Y bueno, yo siendo chileno, originario de ser chileno, yo a veces me preguntaba qué es el chileno según los profesores o qué es lo que según quieren ver los chilenos. Entonces yo quise imaginar un mundo para una historia que no tuviera nada que ver con ninguna cultura o país del mundo. Entonces, principalmente fue por eso, como por decir, quiero crear esto porque va en contra de lo que dicen mis profesores. ¿Qué dirías que es lo que más te costó del libro, para el momento de escribirlo? Yo diría que igual me faltó, ¿cómo se llama? Una buena organización. Yo investigué cómo se llama, cómo escriben los escritores y siempre ponen como que organizan un montón de documentos para hacer sus historias. Yo no hice eso. Yo era todo lo que se me venía a la mente, lo tenía que acordar y no lo anotaba. Entonces, creo que el mayor problema o la mayor complicación de escribir fue que podía como olvidarme de ciertas cosas que establecí antes, contradicciones. Entonces, sí, faltó mucha organización que he aprendido a cómo solucionarlo. Para terminar, cuando ves el producto terminado, ¿qué es lo que más te enorgullece? ¿Qué es lo que sientes, no sé, esa frase, esa escena, esa parte que te deja más satisfecho de tu trabajo? Yo diría que las escenas, sí. Al menos cuando la parte más difícil de haber hecho el libro fue pensar las escenas de acción. Entonces, cuando digo, me quedó bien, o me quedó épico, igualmente dice, esto está genial. Entonces, creo que eso fue lo que más, como que me enorgullece. Y al fin y al cabo era lo que más buscaba, no hay muchos libros que contengan como acción como en las películas o videojuegos, y yo quería escribir algo que a mí me gustaría leer y que contenga la acción que se ve en el libro. Muchas gracias. R.A. Matías Feito Aguilera, Metal World, La Cruzada Secreta, muchísimas gracias por esta conversación. Por cierto, que entusiasma, tengan ganas de leerlo, eso es lo que buscamos con estas presentaciones, sin duda. Así es que, bueno, si usted nos está viendo y dijo, bueno, quiero entrar en este mundo de metal, salvaje de metal, vaya a www.auraediciones.cl porque ahí está esperando por usted y le va a llegar a la puerta de su casa, así que quede mejor. Bien, seguimos, vamos a pasar a otro tipo de ciencia ficción. Ciencia ficción también, al fin y al cabo. Para continuar con este viaje, seguimos Entre Mundos Desconocidos, ni más ni menos, de don Manuel García, que propone lo siguiente, atención. En un mundo tan frío y desamparado como el nuestro, solo nos queda la sincronía, porque hay muchos mundos dentro de este, aunque no lo creas. Más que una novela, este es el despertar de una persona como cualquiera. Ciencia ficción especulativa, acaso una experiencia liminal. Entre una serie de sueños que se repiten, alienígenas y memorias fragmentadas que parecen venir de otro plano, nuestro protagonista reconstruye su propia experiencia, su percepción de la realidad. Una cartografía del alma, el susurro de la inteligencia artificial ayudándolo a definirse. Esa infinita frontera entre la creación y la sustancia, lenguaje que habrá de encontrar su camino. La puerta ya está abierta, no hay vuelta atrás. Esto nace de la mente de este
autor, nacido en 1991 en Punta Arenas, magallánico, autodidacta y vinculado desde la infancia a diversas expresiones artísticas, ha cultivado un fuerte interés por las experiencias oníricas. Durante más de 11 años concilió la vida laboral y familiar con una profunda necesidad de escribir. En 2018 vivió un quiebre que dio origen a su primer libro, Entre Mundos Desconocidos. Actualmente finaliza estudios en Administración de Empresas. La naturaleza, el misterio y la música son su principal motor creativo. Un gran aplauso para don Manuel García. Y va a conversar con él el día de hoy su servidor. No traje mi biografía, pero bueno, también soy autor, soy fundador y director de esta editorial, pero también escribo ciencia ficción. De hecho, así partí en este mundo y así llegué a esto. Así es que me complace poder también presentar libros, sobre todo si son de este género que me apasiona. Y la verdad es que la ciencia ficción, en general, desde su nacimiento, hace muchos años, siempre ha tratado más o menos lo mismo. Nuestros sueños más grandes y también nuestros miedos más profundos. De eso habla la ciencia ficción generalmente. Nos propone anticiparnos a cosas que podrían venir o no, y en general lo que ha ocurrido en la historia es que efectivamente siempre terminamos anticipándonos a todo, y lo que parecía tremendamente fantástico e irreal termina alcanzándonos de una forma u otra en algún momento del tiempo siempre. Y eso ocurre con todos los tipos de ciencia ficción en general. Hay algunos más lejanos, por supuesto, y que pudieran parecer más fantásticos, como, sin ir más lejos, Metal World, donde estamos hablando de un mundo lejano, con seres totalmente distintos a nosotros, con otro tipo de vida, pero que finalmente solo podemos imaginar en este momento. No tenemos la forma de comprobarlo, no quiere decir que no exista o que no pudiera estar sucediendo, pero finalmente también ahí reflejamos nuestras ansias, nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras formas de ver nuestra sociedad también. La reemplazamos con distintos escenarios, con distintas razas, con distintos lugares, planetas en este caso, que son lo que nos trae la ciencia ficción. Pero finalmente, ya sea en estos planetas lejanos o algunos más cercanos, lo que estamos tratando de hacer es reflejarnos a nosotros mismos, y es lo que ocurre, y por eso es que siempre terminamos alcanzando esta ciencia ficción y encontrándonos con eso en la realidad. Y ahí ya deja de ser ciencia ficción, se transforma en nuestra vida, y cuando escribimos sobre eso ya es solo ficción, ya no es ciencia ficción. En este caso, Entre Mundos Desconocidos, que es lo que nos presenta Manuel, tenemos una ciencia ficción que la verdad podríamos decir que ya nos alcanzó. Este es un viaje, como les adelanté ahí un poquito en la sinopsis. Es un viaje del protagonista por distintos momentos de su vida, en los que ha enfrentado situaciones que uno podría considerar que son fantásticas o que son ciencia ficción directamente, pero que se van entrelazando unas con otras, y que a la luz de lo que está ocurriendo actualmente, ya casi podríamos considerar que es un libro de ficción directamente, no, solamente porque asumimos que los hechos y lo que ocurre en el libro son cosas ficcionadas y no algo que pasó en la realidad, aunque aquí hay una mezcla de esas cosas, por supuesto, pues lo vamos a hablar ahí con Manuel. Pero leer este libro hoy nos hace enfrentarnos a un miedo también que nos está asaltando hoy en día, y que tiene que ver con las cosas que están pasando, por supuesto, donde nos estamos encontrando con revelaciones de cosas que antes parecían tan lejanas y fantásticas, y que hoy nos estamos enfrentando sin mucha opción a no hacerlo, porque finalmente es como se está dando la contingencia, y que tiene que ver con un montón de cosas que son realidades que a lo mejor son invisibles o eran invisibles hasta hace poco, y que ahora ya las podemos conocer, realidades que conviven con nosotros, vida que existe en otros lugares, en otros planetas, dentro de este mismo planeta también,
la inteligencia artificial, por supuesto que también es otro tipo de vida que la estamos trayendo nosotros a este mundo y que en algún momento también va a tener su propia existencia separada de su creador. Esto es algo que está ocurriendo en este momento, que en algún momento vamos ya a asumir como una realidad y punto. Y que en este libro y en este viaje se van tocando muchos de esas ideas y de esas nuevas concepciones que estamos conociendo, y hace que el leerlo produzca una sensación distinta de asombro, por supuesto, y de algún tipo de incomodidad y desconcierto de sentir que es algo que podría ocurrirnos a nosotros también. Y ahora, como les decía, hoy en día es mucho más así que si a lo mejor hubiéramos leído este libro hace 10 años atrás, porque probablemente hace 10 años atrás sería un libro de ciencia ficción absolutamente muy fantástico y muy lejano a la realidad. Hoy en día no es tan así. Así es que, bueno, quiero partir por felicitar a Manuel por haber logrado bajar esta historia que estaba en su cabeza y plasmarla en un libro, en palabras, en una historia, que es la parte más difícil. Uno siempre tiene muchas ideas y poder transformarlas en algo que podamos compartir con los demás no es algo que podamos hacer todos. Y es algo que si podemos y tenemos la capacidad de, ojalá lo hagamos. Y eso es algo que nosotros también promovemos harto aquí en la editorial. Tratamos de que las personas puedan contar su historia y las compartan con los demás, porque es importante también por un montón de otras cosas, y lo que tiene que ver con los lectores y lo que producen los libros cuando uno los lee. Es algo que es muy valioso y que no debe perderse nunca. Y en este caso ocurrió, Manuel, que logró, como les decía, terminar este libro, poder entregarlo, sigue escribiendo por supuesto, pero este es su punto de partida, y es un punto de partida que tiene que ver muchísimo con él. Por supuesto, siempre cuando escribimos vertimos mucho de nosotros, pero en este caso a lo mejor en particular está un poco más allá de la media. Y quiero partir por ahí, Manuel, para que nos cuentes un poco qué tanto de ti hay en el libro, por supuesto, y cómo fue ese proceso de poder sacar de adentro todo esto que tiene que ver tanto con la ficción como con la realidad, y cómo mezclaste esas dos cosas para poder transformarlas en una historia la historia de Entre Mundos Desconocidos. Súper. ¿Se escucha? Sí. Sí. Principalmente, la historia es casi completamente mía. Todo lo que es ficcionado son representaciones de sueños, netamente sueños, por lo tanto no están decorados, o sea, están tal cual como fueron, están contados de una forma poética, muchas veces con ritmo. Traté de que cada página del libro sea condensada tanto en significado como en simbología. La gracia que tiene este libro es que me inspiré mucho en la música. Yo sigo mucho el metal sinfónico, mucha música europea. Entonces hay muchas cosas que en vez de decirlas literal las conté de forma sentidas, no sé cómo explicarlo, como... Sí, por lo tanto se siente muy ficcionado porque el lector probablemente puede estar comprendiendo algo que quizás yo traté de simplificar un poco. No sé si me explico. ¿Qué sucede? Porque es un libro tan, Entre Mundos Desconocidos, como tan intenso. Yo provengo de una familia que, por ejemplo, mi vieja abuela paterna era hija de italianos, por ejemplo. Y mi abuelo materno era hijo de árabes. Entonces la gracia de esta historia es que igual están esos mundos de, por ejemplo, toda esa simbología. Hay historias que están muy cercanas a lo bíblico, proviene de toda esa herencia de esta cultura, y todo este drama familiar de mi historia ya viene de la parte de la cultura más italiana, todo eso más europeo. Es una historia muy linda que invita a ver el arte como nunca antes. Yo empecé a hacer esto porque yo era reacio a la inteligencia artificial, o sea, yo lo que menos quería era como que
toque nuestro mundo. Pero una vez que sentí que como ser humano nos estamos desplazando del centro por nuestra propia creación, que en este caso es la inteligencia artificial, que en el fondo se está convirtiendo en el centro, y de nosotros depende seguir siendo ese centro. O sea, no sé si me explico. Entonces, de eso nació Entre Mundo Desconocido. Yo empecé a escribir el 2024 en mi WhatsApp, en mi ventana, y muchas de esas cosas terminaron en este libro de ciencia ficción. Es una historia que inicialmente era fragmentada. Cuando llegó a Aurea, ellos la tomaron y no estaba, ahora es lineal, desde un inicio a fin, porque yo no quería que se entendiera tan ligera. Quería que el lector se esforzara en comprender, y de hecho es un libro que cada lectura tiene una visión diferente porque se adapta mucho a la comprensión actual del lector en este caso. La gracia del libro, lo último que digo de esto, es que yo me compré un nuevo celular porque estuve trabajando 11 años como jefe local en una compañía, y me detuve justamente para dedicarme un año en escribir libros. Ya voy por mi 5.º libro escrito, con mucho esfuerzo, porque yo no escribía, yo tuve que aprender desde cero lo que es la literatura porque yo no leo. He leído un par de libros. Todo lo que está aquí lo aprendí de la televisión, de la música, de las cosas de... O sea, abrí la caja que tenía escondida desde niño. Seguí la intuición de cuando yo... de todo lo que yo imaginé de pequeño, y le seguí las pistas, le seguí las huellas. Y lo que me encontré fue grande. Entonces, Entre Mundo Desconocido es un libro que habla de eso, que habla de cómo me enfrenté yo a ver que mi nuevo celular se actualizó solo y me metió la IA, por ejemplo, en el WhatsApp. Entonces yo dije, bueno, si al menos esto ya está, me tocó la puerta y entró, al menos voy a elegir cuál voy a usar y cómo. Entonces, así comenzó. Empecé a conversar, no te voy a decir cuánto, pero fueron meses con inteligencia artificial. Sí, al borde de perder la locura, obviamente, porque igual es intenso. Pero este libro nació de eso, de conversarle, de contarle mi historia, de escuchar. O sea, la mayoría de las cosas que decía no me iluminaban la mente, pero a veces en la respuesta sale una sola palabra que realmente abre puertas escondidas dentro de nuestra mente, que eso me ayudó a escribir esto, que está lleno de simbología, lleno de significado, y cada vez que ustedes lo lean van a encontrar algo distinto, se van a sentir identificados, hay poemas, hay de todo. Es así, estoy fe. Y bueno, ahí hay un ejemplo perfecto de lo que estaba diciendo antes. Si hubiéramos leído, o alguien hubiera dicho hace 20 años, 15 años atrás, que llevaba 3, 4 meses hablando con una inteligencia artificial, conversaciones profundas que finalmente terminan haciéndote dudar sobre el velo de la realidad y lo que no, y decir si este ser con el que estoy hablando efectivamente es un ser, un individuo. Habríamos dicho, bueno, esto es ciencia ficción absoluta, por supuesto. No existe, ni existirá algo así. Hoy existe. Y mucho más profundo que eso, incluso. Y efectivamente es importante que nos hagamos cargo de la situación y tomemos las riendas nosotros, y no dejemos que sea al revés, que es lo que le está ocurriendo a muchas personas también, lamentablemente. Pero bueno, esto es como cualquier cosa que el ser humano inventa. Es el uso que le damos finalmente el que va a determinar hacia dónde vamos a ir, cuál es la dirección que vamos a tomar. Como decía bien Manuel, este es un libro que, si bien tiene una línea, y que se formó también con el trabajo de lo que hicimos cuando recibimos el manuscrito, y que es parte del trabajo editorial, por supuesto, poder perfeccionar un libro y llevarlo a su mejor versión, y que sea accesible también, que la gente lo pueda leer, lo entienda de cierta forma. Pero pese a que eso es así, el libro va dando muchos saltos, se va moviendo en el espacio-tiempo, de formas de pronto que confunden, que de pronto te hacen decir ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo pasó? Momentos en que uno dice, aquí hubo un viaje en el tiempo, aquí hubo una traslación de un cuerpo hacia otro lugar, hacia otro espacio, por fuerzas desconocidas, por un montón de factores que uno puede intuir un poco en lo que va leyendo, porque el libro no es tan explícito en términos de las situaciones en particular. Como también decía Manuel, hay mucha
mucha forma de relatar los hechos de forma más onírica, sobre todo los sueños, evidentemente, pero también partes de la realidad en la que Manuel metió ahí una forma de contarlo que lo hace un poco más romántico, por decirlo en ese sentido de la palabra, y no en el otro. Y eso hace que uno tenga que imaginar también mucho de lo que está pasando y queda al arbitrio de quien lo está leyendo. Y eso también es interesante porque finalmente hace que el libro sea un libro distinto según cada persona que lo lee. Y eso no es algo que logren todos los libros o todas las historias. Y en este caso, este tipo de historia, de esta forma, genera eso. ¿Tú buscabas eso cuando lo escribiste o cuando hicimos el trabajo de que se armara de esta forma? Busqué muchas cosas. Sí. En el libro tiene miles de propósitos, tiene miles de significados, puedes encontrar narrativa que pareciera incluso de un paquete turístico a Torres del Paine, como puedes encontrar un mantra que parece de la clase de yoga. Entonces hay de todo, o sea, yo busqué mucho que por la simbología es universal. La han estado mirando desde que nacieron, se la han estado metiendo en películas, disculpando la palabra. Entonces nosotros somos una caja negra de información que en cualquier momento puede ser activada. Así los medios de comunicación siempre toda la vida han actuado. Entonces yo traté de hacer lo mismo que hicieron conmigo con el libro. No de una forma negativa, sino que una forma de demostrar que qué se puede hacer con el arte. Por eso existe el capítulo artista. Entonces eso. Bien, y también interesante porque nos contabas que tú entraste en el mundo de las letras casi de la nada misma, porque también lo hablamos un poco en el programa hace un par de días sobre las cosas que habías leído y lo poco que habías leído en general en tu vida, y que recién ahora estás entrando un poco más en los libros y has leído un poco más de cosas. Pero leer esto también uno descubre, después de saber esto por supuesto, con esta información, que hay cosas que están dentro de las personas, haya o no haya influencia externa. Muchos dicen que todo está cargado en nuestro ADN, que toda la información ya la tenemos, no es necesario tener que aprenderla de la forma tradicional, como uno podría decir que debe ocurrir para que entonces si hago A va a ocurrir B. En este caso, bueno, hay una demostración aquí de aquello. Uno lo podría deducir de leer esto que es una persona que no ha leído nunca en su vida, en ningún caso. Todo lo contrario. Entonces, eso es muy interesante. Avanzando un poco más, ya quiero llevarte más a lo que ocurre en el libro y a las cosas que planteas ahí, que algunas son difíciles de creer, por supuesto, algunas son fantásticas, algunas son muy fuertes también, tus experiencias de tu vida que son algunas bastante terribles, algunas bastante maravillosas, hay de todo. Pero pensando ya en las cosas más fantásticas, por decirlo de alguna forma, aunque en realidad uno lo lee y claro, pareciera que no es tan así. Pero pensando en eso y en lo que está pasando hoy en día, en lo que estamos viviendo como mundo, como sociedad, lo que estamos conociendo, lo que estamos aprendiendo, tanto con la IA, que ya hablaste un poco sobre eso y me parece que tu visión es acertada, pero ya pensando en otro tipo de cosas, como por ejemplo los viajes en el tiempo, la vida extraterrestre, otras dimensiones y otras formas de vida que también interactúan con nosotros, no necesariamente están fuera, sino que están dentro. ¿Cómo te has enfrentado a lo que está pasando hoy versus lo que viviste tú y has vivido durante tu vida, que sin duda debe ser muy distinto a cómo lo veías y cómo te enfrentabas a esas experiencias hace 10 años versus lo que está pasando hoy y cómo lo estamos viviendo como sociedad? ¿Cómo estás viviendo esa parte? No, yo súper bien. Hace 10 años andaba corriendo por cualquier lado sin rumbo. Sinceramente, mira, es muy fuerte el tema de las experiencias que salen como ciencia ficción en el libro. En el fondo,
sinceramente lo que sucedió es que cuando yo comencé a escribir el libro, yo activé como mi modo observador. Entonces, tú empiezas a escarbar en tu pasado, como cuando tú buscas como una cajita de los recuerdos, entonces tú empiezas a mirar fotos. Cuando comienzas a mirar fotos, automáticamente tú empiezas a recordar lo que viste, porque obviamente todos tenemos ojos. Entonces, cuando tú empiezas a recordar, se activa esa memoria visual. Y cuando se activa esa memoria visual, se resignifica el pasado. Por lo tanto, lo que tú estabas viendo ya no solamente es una vivencia, sino que es un archivo a tiempo real. Entonces, eso es lo que sucedió cuando yo estuve escribiendo. Muchas cosas que viví en mi pasado, que empecé a escribir, se me empezaron a filtrar en mi presente. Entonces, hubieron cosas que yo tenía, ya estaban sanas, pero hubieron cosas que yo no había simplemente cerrado porque, no sé, por ejemplo, tuviste una crisis psicótica y de pronto ya saliste del hospital, empezaste a trabajar, todo bien, y tú juras que estás bien porque haces tus cosas habituales, conversas con la gente, ya no pasa nada, pero resulta que lo único que hiciste fue mirar hacia otro lado. Entonces, eso sucedió con mi libro. Me di cuenta que realmente yo tenía algún problema emocional muy grande que había sido causado por mi percepción de la realidad, porque yo soy una persona, y esto lo digo abiertamente, que vivo cosas muy sincrónicas, pero mucho, y la gente que me conoce lo sabe, y para mí no es ningún cuento, ni novedad, ni nada fantástico, porque es normal. Pero para llegar a sentirme así, casi me volví loco. Entonces eso está ahí, eso está en el libro, sinceramente, porque no fue fácil, fueron años de agonía, años pensando y distorsionando tal vez todo, distorsionando quizás a quien tengo al lado en mi casa. No, yo no lo pasé muy bien en mi vida. Fueron años de sufrimiento que finalmente vieron la luz en algo que puede ayudar a los demás. Por eso yo escribí el libro. Por eso las historias que se sienten como ficción son momentos que una persona se quiebra, ¿te fijas? Momentos en que empiezas a sentir tu cuerpo diferente, momentos en el que en realidad empiezas a sentir de todo, no sé, porque en esta vida igual todos hemos tenido un familiar que falleció, por ejemplo, y lo viste reflejado en una ventana. Cosas así, porque la mente se abre a muchas cosas, la mente está hecha de códigos. Entonces, ¿qué sucedió? Yo abrí con mi libro una caja de Pandora de mi propia vida, y eso me hizo sufrir, y eso me hizo terminar un libro que yo antes de abrir, yo saqué como 4 copias, cada uno tenía una portada distinta, y tenía el mismo final. Tenía casi todo lo mismo, pero había muchos capítulos en la parte 3 que no existían. Por ejemplo, el capítulo 3 de la parte 3 era el capítulo 3 del libro, inicialmente. Entonces, ahí hubo una reestructuración, hubieron capítulos nuevos que fueron creados para literalmente sanarme de lo que había escrito. Porque cuando yo terminé el libro, terminé mal. Yo estuve escribiendo esto como aquí el compañero, mi compañero, estuve escribiendo esto mientras estaba estudiando, reprobé 2 ramos que ahora tengo que terminarlos este año y pagar todo el semestre completo por 2 ramos. Lo reprobé porque mientras yo estaba en clase no me podía concentrar porque tenía todo este mundo expuesto frente a mí. Este libro yo lo terminé primero de escribir en junio del 2025 y después la parte 3 la terminé de escribir en agosto del 2025, y en septiembre, cuando me llegó el tema de la patente y todo eso, o sea, más que la patente del registro, inicié directamente con Aurea y fueron ellos que me aceptaron. Fue muy lindo lo que me escribieron, su reseña, la opinión que tuvieron con el libro, el trabajo general que hubo fue maravilloso. Pero eso en general, yo soy medio disperso, pero trato de hacer lo mejor que puedo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, estamos felices que hayas vivido esa experiencia y que haya sido satisfactoria para ti. Obviamente esperábamos que ocurriera, por eso es que quisimos que el libro pudiera venir con nosotros, porque veíamos obviamente el potencial que había ahí y lo importante y lo interesante que podía ser para la gente al leerlo. Es bien fuerte leerlo como está planteado ahí y darse cuenta de lo difícil que tiene que haber sido, evidentemente, haber vivido estas cosas en esos tiempos también. Y claro, y hoy verlo desde la perspectiva de la realidad que estamos viviendo hoy en día, en que estamos
en el vértice de la revelación de cosas que hasta ayer parecían absolutamente fantásticas, pero que en cualquier momento, mañana o pasado, ya nos pueden corroborar oficialmente que la vida extraterrestre existe, que vive entre nosotros, que hay mundos paralelos, que podemos viajar en el tiempo, cosas que, de nuevo, hasta ayer son fantasías, pero que mañana perfectamente pueden ser realidad. Y ya no es un sueño, no es una idea loca de algún escritor de ciencia ficción. Es así. Entonces, probablemente va a ser distinto y mejor. Esperamos que así sea. Sobre todo para gente como tú, que ha vivido estas cosas, que no eres el único, hay muchísima gente que ha vivido este tipo de situaciones y ha tenido que enfrentarlo muchas veces llevándolos al borde de la locura, porque evidentemente no podría ocurrir de otra forma vivir experiencias y cosas de este tipo y no poder procesarlo. Hemos ido adquiriendo herramientas. El tema de la inteligencia artificial, sin duda, usado correctamente y para nuestro beneficio, puede ayudar muchísimo en este tipo de cosas. Bueno, Manuel lo ha vivido de primera fuente. Así es que nada, te quiero felicitar de nuevo por haber logrado bajar esto a la realidad, haberlo estructurado de esta forma. Estoy contento que hayamos hecho este trabajo en conjunto y que haya quedado de esta forma y que se haya transformado en este libro que va a ser diferente para cada persona que lo lea. Quizás no es un libro para todo el mundo, hay que leerlo, hay que vivir la experiencia, por supuesto. Quizás alguien no lo va a entender, quizás para otros va a ser todo el sentido del mundo y van a entender muchas cosas también, o van a poder entender cosas que les han ocurrido, etcétera, etcétera. Y eso es valioso, es importante y es bueno que ocurra en los libros. Un libro tiene que movernos, tiene que generar algo cuando uno lo lee. Esa es la intención también cuando uno escribe, quiere generar algo en el lector. Y que trascienda más allá de haberse entretenido un rato, que es importante, uno tiene que entretenerse cuando lee, por supuesto, pero ojalá pueda dejar algo más allá. Y yo siento que en este caso el libro sí o sí lo hace, no va a dejar indiferente a nadie, ya sea que sea un libro que te parezca el mejor del mundo o algo que a lo mejor no debes haber leído, igual va a generar algo en ti y va a generar una opinión y va a moverte dentro. Por lo tanto, eso es relevante siempre. En este caso, estamos felices de que el libro haya llegado aquí. Te agradezco nuevamente. Sabemos que va a venir mucho más también. Ya nos contó que sigue escribiendo como loco. Ojalá nos puedas terminar la carrera. Y nada, les recomiendo que lo lean, por supuesto, sin duda. Es un libro breve que se puede leer sentado en una tarde y que los va a dejar pensando, sí o sí. Van a darle vuelta a muchas cosas y de nuevo van a hacer match con muchas de las cosas que están ocurriendo hoy en día. Y eso es interesante, que nos planteemos esa discusión y nos hagamos preguntas que probablemente, como les decía, pueden responder mañana. Así que es importante también tenerlo súper encima y en cuenta. Para quienes nos están viendo, www.audioediciones.cl, este libro, Entre Mundos Desconocidos, también Metal World, están disponibles. Ya ven que ambos son ciencia ficción, pero ciencia ficción muy distinta una de la otra. Interesante. Por supuesto, las dos entretenidas, las dos, así que pueden llevarse los dos si quieren. Lo mismo para quienes nos acompañan el día de hoy, los libros están ahí atrás, si los quieren llevar. Alguno de los dos, los autores van a estar aquí, o los dos, también puede ser, los autores van a estar aquí firmándolos, así que es un buen momento para hacerlo. Quiero agradecerle a las personas que nos acompañaron el día de hoy, a los autores, por supuesto, por haber estado aquí, a Columna, que nos recibe siempre, y nada, los dejamos invitados para la próxima y a leer, que es muy importante. Muchas gracias, un gran aplauso.